Mi nombre es Cintia Santos Briones, soy una artista multidisciplinaria, educadora y investigadora radicada en la ciudad de Nueva York. Estamos viendo la exposición Viviendo en Santuario, que parte de un proyecto de investigación que lleva el mismo título, Living in Sanctuary, que comencé en 2017 y que investiga la intersección entre la política y la religión. Y en ese momento comencé a documentar migrantes con órdenes finales de deportación que estaban refugiándose en iglesias con la finalidad de pelear sus casos de asilo y también desafiar las políticas de Donald Trump de separación familiar. En ese momento, más de 800 congregaciones alrededor del país abrieron sus puertas y acogieron a migrantes de diferentes nacionalidades, identidades. Viviendo en Santuario también es un proyecto que indaga cómo estas comunidades han construido resistencia y también indaga en el movimiento santuario de los años 80. ¿Qué pasaba geopolíticamente en los Estados Unidos durante ese periodo? ¿Qué características ha tenido este movimiento de fe basado en la fe en los Estados Unidos? El proyecto utiliza fotografía digital, análoga, dibujo, narrativas escritas, entrevistas, historia oral, para hablar de esa intersección entre la migración y la política y también para indagar cómo estas políticas de migración y de seguridad nacional han operado a través de la historia de este país en el control del territorio y la frontera, pero también cómo en la actualidad administran el miedo, la movilidad y la circulación de los migrantes. Entonces hay retratos a estas personas que tomaron santuario, refugio en iglesias, pero también comencé a utilizar en este proyecto algo que básicamente utilizo en casi todos mis proyectos, que es una etnografía experimental comunitaria. Utilizo la cámara Polaroid para tomar fotografías e invito a través de entrevistas abiertas o talleres comunitarios, tanto a las personas que han tomado refugio en estos espacios y a sus familias, a sus hijos específicamente, como activistas y líderes religiosos, a escribir qué significa ser refugiado, que escriban sus experiencias alrededor de estas decisiones, lo que piensan acerca de las políticas migratorias, cómo imaginan un mundo sin fronteras. Entonces las personas han escrito testimonios, experiencias, sentires, pensamientos políticos alrededor de diferentes prompts que les doy. Esta fotografía Polaroid la tomé a principios de este año. Conocí a Daniel y a su familia en Casa Lulú, que es un albergue en Reynosa, Tamaulipas. Le tomé una fotografía en este albergue donde llevaba casi un año junto con su madre y su hermana esperando por el CBP-1 y él escribió este anhelo de llegar a Chicago. Él había estado también ya viviendo en Tapachula, Chiapas, son de Honduras, y me parece no solo muy bello la forma en la que él escribe este deseo de llegar a Chicago, sino también él dibuja este tránsito que también al mismo tiempo de ser bello es aterrador. Cuando comencé a realizar el proyecto Viviendo en Santuario en 2017, la primera familia con la que trabajé fue en Washington Heights, en la iglesia de Holy Rood Episcopal Church, en el Alto Manhattan. Y me di cuenta de que el impacto de estas políticas de migración no solamente recae en las personas que están viviendo la orden de deportación, las personas que están enfrentando esta orden, sino también en sus familias, específicamente los niños. Y pensé muchísimo, ¿no?, a través de diferentes autores que me llevaron a hacer este análisis, cómo las infancias han ocupado un rol esencial en los desplazamientos forzados a través de la historia, ¿no? El desplazamiento que ha sido causado por crisis climáticas, por las guerras, por la pobreza, y que no se le da el enfoque adecuado muchas veces, ¿no? Me parecía muy importante cómo los niños, al menos durante la primera administración de Trump, cuando los padres deciden tomar santuario, no son actores pasivos del movimiento, sino se convierten en sujetos políticos en la toma de decisiones. Son los niños los que traducen a los padres en juntas con abogados, son los niños que marchan. Y lo que me parecía muy interesante es cómo en un contexto de vulnerabilidad, en un contexto de desplazamiento, estos niños reimaginan, estos niños juegan, estos niños reinventan, estos niños gozan. Me parecía muy interesante indagar qué es el hogar en un contexto como en el de santuario.
junto con una amiga, una gran bordadora, intérprete en las Cortes de Migración, además María José Prudente. Hicimos 4 círculos de bordado donde invitamos a las personas a bordar colectivamente con nosotros. La idea de activar con estos círculos de bordado la exhibición nace porque me empiezo a cuestionar cómo estamos consumiendo las noticias acerca del contexto político que está pasando dentro de nuestras comunidades. Cómo estamos respondiendo también nosotros, ¿no? Al ver estas noticias, cómo estas noticias nos impactan emocionalmente, políticamente, moralmente. Y me parece que el bordado es una manera de sanar, pero también de denunciar. A través de la historia se ha utilizado el hilo y la aguja para denunciar las atrocidades que las dictaduras o los estados represores han cometido contra la humanidad, contra su sociedad, contra los individuos, contra las infancias, inspirado en las arpilleras chilenas y también en los grupos de bordado por la paz en México. Y pensé, ¿qué pasaría si creamos un archivo textil de estas noticias, ¿no? Estas noticias que son muy efímeras además, porque la manera en que se produce la noticia hoy en día, la información, la forma en la que consumimos es voraz. Me interesa mucho las formas en las que podemos indagar en los archivos, resignificar los archivos, pero también las formas en las que podemos crear archivos en colectividad.